Este es un video muy importante, principalmente si estás empezando a tocar o si llevas pocos años tocando. Y creo que también si ya llevas un buen rato tocando te puede ayudar a pensar algunas cosas. ¿Cuántas guitarras debo tener si soy guitarrista? ¿Debo tener una? ¿Debo tener 10? ¿Debo tener, como dicen a veces, la cantidad que tengo más uno? ¿Cuántas guitarras tiene que tener un guitarrista? Y este video está pensado un poco más para la gente que está empezando, pero creo que cualquier persona le puede sacar un poquito de jugo y de provecho. Si te vas así como muy austero, creo que el mínimo son 3. Ahorita voy a hablar de ellas. Y creo que si quieres expandirlo un poquito más, el siguiente mínimo, por así decirlo, son 5. Entonces vamos a hablar de estas 5 guitarras, 3 o 5, que son esenciales, según yo, para cualquier guitarrista. La primera guitarra es una guitarra acústica de buena calidad, la que sea. Literal, la que sea. Es muy difícil decir exactamente qué modelo. El mundo de guitarras acústicas es muy grande. Tenemos, desde el tamaño Parlor y Zero, que son guitarras muy chiquitas, hasta las guitarras Dreadnought. Tenemos doble cero, triple cero. Es todo el mundo, y después haré un video acerca de los tamaños, cuerpos, formas de guitarras acústicas. Pero lo importante es tener una buena guitarra acústica. ¿Por qué una guitarra acústica es tan importante? Porque la vas a tener toda tu vida, la puedes tocar cuando no te dé flojera conectar tu ampli, cuando no quieras molestar a las personas, cuando no te quieras poner audífonos, cuando bla. O sea, una guitarra acústica es muy padre estar en el sillón tocándola, es muy buena para hacer canciones, es muy buena para sacar ideas, es un esencial, es el esencial número 1, yo diría, de hecho. De hecho, o sea, hay quienes dicen que tienes que empezar con una guitarra acústica. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Yo creo que si te atraen las guitarras eléctricas, está bien que empieces con una guitarra eléctrica. Pero lo que sí es un hecho es que tienes que tener una guitarra acústica en tu arsenal. Y el único tip importante que yo diría con eso es, si no tienes una todavía o si tal vez ya tienes una y quieres cambiarla, el tip número 1 que yo les doy es váyanse por la mejor que pueden comprar. ¿Sí me explico? Las guitarras acústicas, verdaderamente más dinero se traduce casi siempre en un mejor instrumento. Entonces yo me iría por la mejor que puedan comprar. Taylor, Martin ya tienen como opciones muy baratas, relativamente baratas, y creo que esa es una buena opción. Y si no, de cualquier otra marca, pero la mejor opción que puedan comprar, la de mejor calidad que puedan, porque verdad valen su peso en oro y la van a usar toda su vida si la cuidan. La segunda también es bastante obvia. Es una Stratocaster o algo similar a un Stratocaster. Hay muchas marcas que hacen como copias o cosas basadas en la Stratocaster, y yo creo que es una guitarra esencial para el sonido de single coils. O sea, creo que si quieres algo que suene a single coil, tu mejor opción es irte por una Stratocaster. Fender tiene un montón de opciones. O sea, me refiero a un montón de opciones en cuestión de rango de precios. Entonces creo que irte por una Stratocaster, Fender, Squier o tal vez de alguna otra marca que haga bien las cosas es esencial. El sonido de las single coils es importante, es esencial, cambió el mundo. La Stratocaster es muy bonita, es como, no sé, a mí me encanta. Digo, hay muchos perfiles de brazo y así tienes que ir a una tienda a tocarlas, ver cuál te gusta. Digo, para los que no sepan, como este video está un poco enfocado a gente que está empezando, es un Stratocaster, ya saben, cambió la historia, la hizo Leo Fender. Tengo algunos videos hablando de ella en el canal. Es un brazo que está como atornillado al cuerpo. Y pues seguramente han escuchado esta guitarra toda su vida en cientos de discos. Es un súper buen lugar para empezar. Y aquí viene la otra opción que creo que cada guitarrista tiene que tener. La tercera guitarra esencial es una Les Paul o algo similar a una Les Paul. ¿A qué me refiero con algo similar a una Les Paul? Una guitarra que tenga humbuckers, que tenga el brazo fijo con el cuerpo, es decir, que no esté atornillado como en la Stratocaster que vimos, y que tenga una construcción de cuerpo de caoba y una tapa de maple. Ese es el sonido clásico de una Les Paul. Ya saben, es tan esencial como el del Stratocaster. Estas dos guitarras eléctricas y una guitarra acústica, honestamente, desde mi punto de vista, es todo lo que cualquier guitarrista necesita. Usualmente estas pastillas se usan para
cosas con más ganancia, con más distorsión. El rock está como construido alrededor de la Les Paul en muchos aspectos, etc. Entonces, siempre es una buena opción tener una pastilla con humbuckers, ¿no? Entonces, básicamente, esas son las 3 guitarras esenciales que yo siento que cualquier guitarrista tiene que tener. Habiendo dicho eso, por ejemplo, hoy en día tenemos guitarras muy buenas que dividen... con las que puedes hacer un coil tap o un coil split en donde divides la humbucker en single coils. Y aunque eso no te va a dar el sonido exactamente de un Stratocaster, sí te va a dar un sonido similar al de una single coil. Depende, creo yo, de lo que estés haciendo. Si eres un guitarrista de sesión que toca en estudios, creo que necesitas como, ya sabes, las guitarras exactas, idénticas para poder como plasmar ese sonido cuando estás grabando en el estudio. Pero si eres un guitarrista que toca mucho en vivo, por ejemplo, creo que es mucho más importante priorizar tu comodidad. Y entonces puedes tal vez hacerte una guitarra, una PRS, por ejemplo, en donde tengas coil split, en donde suene muy bien y entonces las partes que necesitan sonar un poquito más flaquitas, más a single coil, puedes hacer el coil tapping o el coil splitting. Las partes en las que necesitas ganancia y necesitas, como ya sabes, el rango dinámico grande y como el cuerpo de una humbucker, usas la humbucker. Creo que eso es totalmente válido hoy en día y creo que es importante, ¿no? Entonces sí, básicamente esas son las 3 guitarras que yo creo que son esenciales, pero lo bueno hoy en día es que dependiendo de lo que hagas, como te digo, si tocas en vivo, puedes fusionar estas 2 guitarras de humbuckers y single coils en una sola, ¿no? Creo que PRS hace un súper buen trabajo con hacer una guitarra que esté como ahí en medio y creo que también algunas otras marcas lo hacen, depende también de los géneros que toques, depende de si tocas en vivo, etc. Otra parte importante a considerar es que la escala, que es la distancia que tenemos desde el puente hasta el nut, hasta la cejilla, es distinta en una guitarra tipo Les Paul que en una guitarra tipo Stratocaster. Y justamente, por ejemplo, las PRS están ahí en medio, ¿no? También en cuestión de escala, también en cuestión de sonido, son una buena opción si necesitas como todo en uno. Pero bueno, esas son las 3 guitarras esenciales que yo creo que todo guitarrista necesita. Ahora, tengo un par de ideas más que siempre creo que pueden abonar al arsenal de un guitarrista. Les voy a hablar de ellas un poco. La otra guitarra que creo que cualquier guitarrista se puede ver beneficiado con ella es una Telecaster. Esta es un poquito complicada porque hay guitarristas que la aman, hay guitarristas que la odian verdaderamente. Pero yo siento que es una guitarra totalmente versátil, ¿no? Sí creo que depende un poco qué tocas. Creo que si tocas cosas como con rock, con mucha ganancia, etcétera, etcétera, tal vez una Telecaster te va a hacer sufrir, a menos que la tengas en configuración como HH o algo por el estilo, o sea que tengas humbuckers en ella, tal vez está bien. Pero lo que me gusta a mí de la Telecaster es que es una guitarra como muy simple, muy sencilla. Esta fue la primera guitarra eléctrica buena que yo me compré en mi vida. Tienen algo como muy mágico, son muy fáciles de darle servicio, son como, o sea, no es como la cosa más fancy del mundo, literal es como, ya saben, una tabla con un brazo, pero eso las hace como duraderas, no sé cómo explicarlo. Y no sé, o sea, creo que cualquier guitarrista, si quiere expandir un poquito más su paleta de sonidos, la Telecaster es la siguiente opción que hay. Te puedes ir por otra rama dependiendo de lo que toques. Por ejemplo, si tocas cosas muy jazzistas o cosas muy blues, tal vez te podrías ir por una guitarra semi-hueca, una semi-hollow. Pero desde mi punto de vista, como que la Telecaster es la más versátil, porque se usa desde el country hasta el rock, hasta, ya saben, miles de géneros, miles de cosas. Y lo padre de la Telecaster también es que si tocas mucho en vivo, la pastilla del puente de la Telecaster es muy buena porque corta muy bien, tiene como una configuración de frecuencias, tiene como, ya saben, una respuesta de frecuencias como muy particular, muy mediosa, que cuando la escuchas sola a veces suena un poco twangy, pero cuando la escuchas en contexto de una banda, de una mezcla completa, corta súper bien, se escucha muy bien. Entonces, una Telecaster puede ser una súper buena opción para crecer ese arsenal de sonidos, para crecer esa paleta de colores, ¿no? Y lo último es algo esencial que yo siento que todo guitarrista tiene que tener, y no es una guitarra per se, pero creo que todo guitarrista tiene que hacerse de esto, y es un bajo. Creo que todo guitarrista tiene que hacerse de algún bajo, aunque sea un bajo barato, aunque sea un Squier usado, lo que sea, pero todos los guitarristas tienen que tener un bajo en su arsenal, tienen que tocarlo y, o sea, creo que es importantísimo para la parte de la práctica. Te ayuda muchísimo a aprender a tocar bajo y aunque no seas el mejor bajista del mundo ni nada por el estilo, te ayuda muchísimo a
entender y a afinar esta conexión con el ritmo. Bueno, por lo menos a mí me ha ayudado siempre así, pero con quien lo he platicado, todos dicen lo mismo. Como guitarrista, aprender a tocar bajo te ayuda a amarrarte al tempo y a entender como el groove de las canciones, a entender como, sí, el beat, el tempo, el groove de las canciones desde una perspectiva distinta que como la guitarra te enseña. O sea, aprendemos a relacionarnos con el ritmo a través de las guitarras de cierta forma. Y cuando aprendes a tocar bajo, te aprendes a relacionar a ese ritmo de otra forma, ¿sí me explico? Entonces es muy bueno de repente incorporar como en tu práctica el bajo un poco y aprender algunas líneas de bajo y aprender esta parte, esta relación con el ritmo. Te va a hacer mejor guitarrista, te lo garantizo. Va a hacer que entiendas el ritmo de otra forma y cuando estés tocando guitarra vas a estar como mucho más conectado con el groove. No sé si hace sentido, pero estoy seguro que quien lo ha hecho lo ha sentido y se los recomiendo muchísimo, ¿no? Puede ser cualquier bajo, literal, no tiene mucha importancia si no lo vas a usar para más que para practicar. O sea, yo siento que es una gran opción. Y pues sin más, esas son las guitarras esenciales que creo que cada guitarrista tiene que tener. Y recuerden, aquí hay un asterisco muy grande. O sea, no necesitas tener una Gibson o una Les Paul, no necesitas tener un Stratocaster como tal, pero sí necesitas como buscar guitarras que cumplan con estas características como tonales y de construcción, para que suenen similares, porque son los sonidos a los que la gran mayoría de las personas estamos y la gran mayoría de los músicos estamos acostumbrados. Reconocemos, aunque sea de forma subconsciente, el sonido de una single coil en un Stratocaster y el sonido de una humbucker PAF en una Les Paul. Entonces es importante que como guitarrista tú tengas esas cosas en tu arsenal, ¿no? Ahora, si tocas un género muy específico, si te gusta mucho el heavy metal distorsionado, etcétera, pues obviamente te vas a ir por una guitarra con humbuckers tipo EMG, con mucho high gain, incluso tal vez pastillas activas, etcétera. Y eso me lleva como al último punto y con el que quiero cerrar el video, que es fíjate lo que tocan los guitarristas y las personas que admiras, ¿no? No tiene caso que te compres una Stratocaster o una Telecaster o ninguna guitarra con single coils si nada, absolutamente nada de lo que tú tocas necesita ese sonido de single coils. La verdad es que no gastes tu dinero a la basura. Pero si eres un poco más versátil o si tocas si haces cosas de sesión, si tocas para otras personas y necesitas un poquito una gama más distinta, pues entonces la mejor opción es irte o por estos sonidos o por una guitarra que pueda como englobar todo, ¿no? De aquí para adelante, obviamente, el cielo es el límite. Hay cientos de guitarras, cientos de configuraciones distintas. Hay pastillas P90, hay pastillas Jazzmaster. Hay una serie monstruosa de opciones y de alternativas que se pueden perseguir, ¿no? Pero creo que esto es lo esencial y creo que cualquier guitarrista se va a ver beneficiado por estas opciones. Entonces, sin más, pues ese es el video. Espero haber ayudado a las personas, principalmente a los que están empezando en este mundo de las guitarras. Y sin más, pues déjenme sus comentarios si consideran que se me olvidó alguna o no están de acuerdo en alguna de mi selección. Y pues nos vemos el siguiente video. Muchas gracias.